Laila y el corazón del bosque. En el corazón del bosque encantado, donde los árboles susurraban secretos y los árboles cantaban melodías, vivía una joven llamada Laila. A diferencia de las demás en su aldea, Laila no encontraba alegría en las cosas ordinarias. Soñaba con los colores del viento y las historias que contaban las estrellas. Un día, mientras exploraba más allá de los caminos conocidos, Laila descubrió una cueva escondida detrás de una cascada de musgo. Una luz suave y pulsante emanaba de su interior, llamándola. Con el corazón latiéndole, con una mezcla de miedo y emoción, entró. Dentro de la cueva brillaba con miles de cristales luminosos. En el centro, flotando en el aire, había un único cristal, más brillante que todos los demás. Al acercarse, escuchó una voz en su mente, una melodía triste y solitaria. Era el corazón del bosque y estaba perdiendo su luz. El corazón le contó sobre una sombra que se había extendido por el bosque, una tristeza que estaba marchitando las hojas y silenciando las canciones de los pájaros. Le rogó a Lara que encontrara la fuente de esta oscuridad y restaurara el equilibrio. Con una nueva determinación, Laila se adentró en la parte más profunda y oscura del bosque. Los árboles se retorcían en formas extrañas y el aire se volvía frío. Pronto se encontró con Kael, un zorro astuto, con ojos que brillaban con picardía, pero también con un toque de tristeza. La sombra que buscas no es un monstruo que derrotar, dijo Kael con voz rasposa. Es un vacío dejado por alguien que perdió la esperanza. Kael había sido una vez el guardián de una arboleda sagrada, pero después de que una tormenta la destruyera, su corazón se llenó de desesperación, extendiendo la sombra sin querer. Laila entendió. No se trataba de luchar, sino de sanar. Tomó la pata de Kael y le habló de los colores del viento y de las historias de las estrellas. Le recordó que, incluso después de la tormenta más oscura, el sol siempre vuelve a brillar y salir. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en los ojos de Kael. Juntos regresaron a la arboleda destruida. Laila animó a Kael a plantar una nueva semilla, una que ella había llevado consigo desde la cueva de cristal. Cuando la semilla tocó la tierra, una ola de luz cálida se extendió por el bosque. Los árboles retorcidos se enderezaron. Las flores marchitas florecieron con colores vibrantes y el canto de los pájaros llenó el aire una vez más. La sombra se desvaneció, reemplazada por una luz radiante. Laila y Kael se convirtieron en los nuevos guardianes del bosque, no solo protegiéndolo, sino nutriéndolo con esperanza y amistad. Y Laila, que una vez soñó con los colores del viento, finalmente aprendió que los colores más brillantes son los que se comparten con un amigo. Comenzaron a desvanecerse, volviéndose de un gris opaco y sin vida. Corrieron hacia la frontera del bosque y encontraron una escena de desolación. Máquinas de metal, como insectos gigantes, derribaban los árboles ancestrales, dejando cicatrices en la tierra. Hombres con armadura del reino vecino de Aethelgard supervisaban la destrucción, sus rostros impasibles ante la ruina que causaban. «¡Deténganse!», gritó Laila, su voz resonando con la fuerza del bosque. «Están hiriendo a un ser vivo. Están apagando su corazón». El capitán Armando se volvió. Su expresión era una mezcla de molestia y desdén. «Son solo árboles, niña. Órdenes del rey Terón. Necesitamos la madera». La desesperación inicial de Laila
se transformó en una resolución férrea. La fuerza no era la respuesta. «Debo hablar con su rey», le dijo Cael, su mirada fija en las distantes chimeneas de Aethelgard. «Tiene que entender que al destruir el bosque, está destruyendo también a su propio reino». Cael, siempre leal, asintió con seriedad. «Entonces nos enfrentaremos a él juntos». El reino de Aethelgard era un lugar sombrío, construido en piedra gris y envuelto en el humo de las forjas. Los campos de su alrededor estaban marchitos y la gente se movía con una lentitud lánguida, sus hombros encorvados por el peso de una plaga que secaba sus cultivos y sus espíritus. Cuando se acercaron al castillo, un joven de porte noble los interceptó. Era el príncipe Arion. A diferencia de su pueblo, sus ojos no estaban vacíos, sino llenos de una curiosidad casi olvidada. ¿Vienen del bosque?, pregunté en voz baja, como si temiera romper un hechizo. Creí que las viejas historias eran solo eso, historias. Arion nos llevó ante su padre, el rey Terón. Este era un hombre consumido por la preocupación. Su rostro, un mapa de noche sin dormir. «Tu magia no puede llenar los estómagos de mi gente», dijo con voz áspera, desestimado. «La súplica de Laila, la madera irreal, la comida irreal. Tus cuentos de hadas son un lujo que no podemos permitirnos, Laila. La plaga no es una enfermedad de la tierra, sino del corazón», insistió Laila con fervor. «Nace de la desesperanza, la misma sombra que casi consume a mi amigo. Permítame mostrarles». El príncipe Arion, conmovido por su pasión, dio un paso al frente. «Padre, por favor», suplicó, «¿qué podemos perder? ¿Que no estemos perdiendo ya? Démosle una oportunidad». De vuelta en la cueva, el corazón del bosque era apenas un recordado parpadeante. «No es suficiente con sanar el bosque», susurró Laila, dándose cuenta de la verdad. «El mundo de los hombres debe creer en él». Se volvió hacia Orion con los ojos brillantes de urgencia. «La conexión debe ser restaurada. Por favor, pon tu mano sobre el cristal y cree». Con el corazón latiéndole con fuerza, Arion tocó la superficie fría del cristal. Cerró los ojos y, en lugar de dudar, eligió recordar las viejas historias. La maravilla en los ojos de Laila. Una oleada de luz pura y cálida estalló desde el cristal, una onda de choque y de vida que se extendió más allá de la cueva, más allá del bosque y hacia el corazón de Aethelgard. La luz barrió los campos yermos y donde tocaba brotaba vida nueva y verde. En el balcón de su castillo el rey Theoden cayó de rodillas, observando con lágrimas en los ojos cómo la plaga se desvanecía, reemplazada por la luz dorada de la esperanza. Aethelgard y el bosque se unieron, no por la conquista, sino por la confesión. Laila, Cael y Arion enseñaron a ambos pueblos que la verdadera fuerza no reside en lo que se puede tomar, sino en lo que se puede nutrir juntos, dirigiendo la magia de la naturaleza y el espíritu de la humanidad en uno solo y vibrante tapiz de vida. Reino de la Sombra, partidos. La celebración de la nueva alianza entre Aethelgard y el bosque llenó el aire de alegría. Pero una nueva inquietud crecía en el corazón de Laila. En el corazón del bosque, aunque sanado, latía de forma errática. Una noche, una grieta de pura oscuridad se abrió en la cueva, no como una herida, sino como un portal. De ella emanaba un silencio que absorbía la luz y el sonido, y el gran cristal comenzó a tenorse, su luz siendo absorbida hacia el vacío. El príncipe Arion, sintiendo la perturbación,
a través de su conexión con el bosque, dio corriendo. Es como si la luz que compartimos hubiera proyectado una sombra en algún lugar, dijo, con el rostro pálido. Layla asintió, su mirada fija en el abismo. No está atacando, está hambriento. Tengo que entrar. El equilibrio debe ser restaurado. Arión, sin dudarlo, se puso a su lado. Entonces, iremos juntos. Al cruzar el umbral, no encontraron un vacío, sino un mundo de un silencio sobreacogedor. Una réplica del bosque, pero despojado de todo color y vida. Los árboles eran de un gris quebradizo. Las hojas se convertían en polvo al tocarlas, y el aire estaba cargado de una profunda melancolía. Era un lugar no de maldad, sino de una inmensa y antigua soledad. Mientras viajaban, figuras etéreas y sombrías se deslizaban entre los árboles. Los espíritus perdidos de este reino no eran amenazantes, sino curiosos, atraídos por el tenue resplandor de vida que Layla y Arión llevaban consigo. Se reunían a distancia, sus formas anhelantes, observando a los viajeros con ojos vacíos. En el corazón del reino silencioso se alzaba un castillo hecho de cristal negro que absorbía la luz. De su torre más alta, un rayo de antiluz se extendía hacia el cielo, el conducto que estaba drenando la vida del corazón del bosque. Era allí donde debían ir para encontrar la fuente del desequilibrio. En el salón del trono encontraron a Morgrat, el rey de las sombras. No era un monstruo, sino una figura majestuosa y trágica, hecha de crepúsculo y pesar. La luz brillante que desataron despertó mi reino de letargo. Su voz era el susurro de las hojas secas. Durante este tiempo he gobernado y lo he olvidado. El descanso, el final que permite nuevos comienzos. Pero su mundo se olvidó de la importancia de la oscuridad. La oscuridad es algo que debe ser combatido, declaró Arión, desenvainando su espada, cuya hoja brillaba desafiante en la penumbra. No permitiremos que apague la luz de nuestro mundo. Morghat no se inmutó. Tu luz es cegadora y arrogante. Yo traeré la paz del silencio a todos, un crepúsculo eterno y sin sueños. No, intervino Layla, colocando una mano suave sobre el vaso de Arión. Miró a Morghat, no con miedo, sino con una comprensión repentina. No se puede tener un día sin una noche. Un bosque no puede florecer sin el invierno para descansar. No has venido a destruir, sino a recordar que eres parte del ciclo, Arión. Layla se acercó al trono, con las manos vacías y el corazón abierto. De la palma de su mano brotó una pequeña semilla que brillaba con la luz dorada y pura del corazón del bosque. No te ofrecemos batalla, Rey Sombra, dijo suavemente. Te ofrecemos un lugar, un reconocimiento. El equilibrio no es la victoria de la luz, sino la danza entre la luz y la sombra. Cuando Morghat tocó la semilla, la luz no lo quemó. En cambio, fluyó hacia él y las sombras fluyeron hacia la semilla. El castillo de cristal negro no se hizo añicos, sino que comenzó a brillar desde adentro, con vetas de luz plateada. La abrumadora tristeza del reino se desvaneció, reemplazada por una serena y pacífica tranquilidad, como un bosque bañado por la luz de la luna. El rayo de oscuridad que drenaba el corazón del bosque se desvaneció. Morghat, ahora el guardián del crepúsculo, asintió a Layla. Has restaurado el equilibrio. Ve,
Yo mantendré la armonía de este lado. El portal a su hogar brillaba, de forma estable, ya no como una herida, sino como una puerta de enlace. De vuelta en la cueva, el corazón del bosque brillaba, con una nueva plenitud. Su luz dorada ahora estaba entretejida, con elegantes hilos de plata y oro, más fuerte y completa que nunca. Layla, Kael y Arion comprendieron que la verdadera armonía no era la ausencia de oscuridad, sino el equilibrio que abraza tanto el amanecer como el anochecer, sabiendo que ambos son necesarios para que el mundo esté completo. Velo de los sueños. La paz reinaba en el bosque y en Attelgard, bañados por la nueva luz equilibrada del corazón del bosque. Pero pronto, una magia extraña y maravillosa comenzó a filtrarse en el mundo. Las flores susurraban melodías al viento y criaturas etéreas, como ciervos con alas de mariposa y peces que nadan por el aire, aparecían y desaparecían entre los árboles. El equilibrio había abierto una nueva puerta. El príncipe Arion llegó, con el rostro lleno de asombro y preocupación. La gente está asustada, Layla. Un puente de luz de luna apareció sobre nuestro río, y las canciones de cuna de los niños están construyendo casas de caramelo en las calles. Es hermoso, pero no es real, y esta magia es salvaje e indómita. Layla comprendió de inmediato. El corazón ahora está en equilibrio entre la vida y el descanso, la vigilia y el crepúsculo. Ha tocado el reino que se encuentra en medio, el mundo de los sueños. Mientras hablaba, un camino de polvo de estrellas brillante se materializó ante ellos, invitándolos a adentrarse más en el bosque. Siguieron el sendero hacia una parte del bosque que parecía cambiar y transformarse a su alrededor. Los árboles fluían como cascadas y el suelo era suave como las nubes. Allí, los sueños tomaban forma física. Vieron criaturas de pura alegría y también sombras de miedos profundos que acechaban en la periferia. El camino nos llevó a un claro, donde se alzaba un telar colosal, con hilos de luz brillante, seda oscura y todos los colores imaginables. En el telar se sentaba un ser de pura luz, la estelar, Oneira, la tejedora de sueños. No tejía un tapiz, sino la realidad misma, extrayendo hilos de las esperanzas y los miedos de todos los seres vivos. Nuestro nuevo equilibrio me ha despertado. La voz de Oneira sonaba como 1000 campanillas. Mis sueños ya no tienen fronteras. Se derraman en vuestro mundo despierto. ¿No es maravilloso? Pero mientras hablaba, un hilo de pesadilla, oscuro y espinoso, salió del telar en dirección a Layla y a Kael. Ríen de un paso al frente con la espada lista. Tus maravillas están causando caos en la ciudad. Tus pesadillas están aterrorizando a nuestra gente. Debes parar. Oneira retrocedió, su forma estrellada parpadeando dolida. ¿Parar? Pero los sueños son vida, son esperanza. Parar es dejar de existir. No quiero que pares, dijo Layla suavemente, interponiéndose entre ellos. Quiere decir que necesitamos un nuevo equilibrio. Se volvió hacia Oneira. Un sueño es poderoso, pero es el mundo despierto el que le da sentido. No pueden gobernar nuestro mundo, pero pueden guiarlo, ¿sabes? Layla se acercó al telar. No intentó tocar los hilos del sueño, sino que extendió las manos. De una palma brillaba la luz dorada de la vida y de la otra la luz plateada del crepúsculo. Tu telar necesita un marco,
ofreció. El día para dar propósito a los sueños y la noche para darles un lugar seguro donde vagar. Oneira comprendió. Vio la luz dorada a un lado su telar y la plateada al otro, creando un marco. Los hilos de los sueños ahora se tejían dentro de sus límites. Los sueños caóticos se retiraron del mundo despierto y de la ciudad, pero la magia no se desvaneció. En cambio, se asentó, convirtiéndose en inspiración, creatividad y los susurros silenciosos de la intuición. El puente de luz de luna se convirtió en un suave resplandor sobre el agua. Las casas de caramelo se derritieron en un rocío matutino de olor dulce y las criaturas de pesadilla se desvanecieron de nuevo en el reino del sueño. El mundo volvió a ser el mismo, pero más rico, lleno de colores, de una nueva capa de maravilla y arte. Layla, Arion y Kael regresaron, no solo como guardianes del bosque, sino del delicado equilibrio entre el mundo despierto, el reino del crepúsculo y el mar infinito de los sueños. Habían aprendido que el mundo era un tapiz tejido con muchos hilos, luz de sombra y luz de luz, y ahora imaginación, cada uno esencial para que la historia estuviera completa. El regreso a casa. Con el velo del sueño tejido de nuevo en su lugar, el corazón del bosque latía con una fuerza tranquila. Pero Naida sintió una última llamada. No era una petición de poder, sino un susurro de gratitud. El corazón estaba equilibrado, pero ahora necesitaba echar raíces, volverse uno con la tierra de la que había nacido. No tienes que darle más de ti misma, Layla, dijo Arion, su voz llena de preocupación. Ya has sacrificado mucho. Layla le sonrió, una sonrisa llena de una paz recién encontrada. No es un sacrificio, respondió. Es un regalo, devolverle al bosque el amor que siempre me ha dado. Layla cerró los ojos y recordó todo. El aroma de las flores de su infancia, el tacto de la corteza de los árboles antiguos, el sonido del viento entre las hojas, vertió esos recuerdos. Este amor puro e incondicional en el corazón. Una luz brillante y cálida estalló, envolviendo todo el claro. Cuando la luz se atenuó, el crisol se había ido. En su lugar, un árbol joven y majestuoso se alzaba. Sus hojas brillaban con luz doradas, plateadas y los colores del sueño. Sus raíces eran profundas, se hundían en la tierra, y de ellas la vida brotaba. El corazón del bosque ya no era un objeto, era el bosque mismo. La tarea de Layla había terminado. El viaje de regreso fue diferente. El bosque no solo estaba vivo, sino que cantaba. Los arroyos reían, los árboles susurraban historias, y los animales se movían con una nueva alegría. Layla, Arion y Kael caminaron en un silencio lleno de paz, observando el mundo que habían ayudado a sanar. En los límites del bosque, se despidieron. El bosque y Atelgar te deben una deuda que nunca podremos pagar, dijo Arion, inclinando la cabeza. Layla negó con la cabeza. Solo cuídalos a ambos. El equilibrio es frágil. Sus miradas se encontraron, llenas de respeto y una amistad forjada en la aventura. Finalmente, vio el humo que se elevaba de una pequeña chimenea. El corazón de Layla latió más rápido. Corrió por el último tramo del camino, con Kael pisándole los talones, hasta que la pequeña y acogedora casa, y que era su cabaña de su abuela, apareció a la vista, exactamente como la recordaba. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Una anciana, con el pelo blanco como la nieve y los ojos llenos de una sabiduría ancestral, estaba de pie en el umbral. Sabía que volverías hoy,
dijo su abuela. Lira. Con la voz temblorosa de emoción, el bosque me lo dijo. Se abrazaron. Un abrazo que cerró el círculo de su largo viaje. Laila le contó todo sobre Kael y sobre el viaje que había tenido, sobre el crepúsculo, sobre Arion y los sueños. Lira escuchó, ya sintiendo, como si estuviera escuchando una historia que ya conocía de memoria. Siempre fuiste la guardiana, mi niña, susurró. Solo tenías que encontrar tu propio camino. Laila se quedó con su abuela, pero su historia no había terminado. Era un nuevo comienzo. A veces, el príncipe Arion la visitaba, trayendo noticias del reino y buscando su consejo. Laila, la chica que una vez se perdió en el bosque, se había convertido en el puente entre dos mundos, asegurando que el tapiz de la luz, la sombra y los sueños permanecieran completos para siempre. La plaga del silencio. Pasaron los años y la paz reinó. El bosque y Telgar florecieron, unidos en una armonía que Laila había ayudado a tejer. Ella era ahora la guardiana, un puente entre los dos mundos. Un día, mientras compartía un té con el príncipe Arion, en el jardín de su abuela, un escalofrío recorrió el aire, cálido del verano. Algo no estaba bien. Un mensajero real llegó a toda prisa, con el rostro pálido de pánico. «Mi señor, Laila», dijo sin aliento, «viene de las aldeas de la montaña. Un silencio se está extendiendo. Los pájaros no cantan, los arroyos no murmuran, incluso los colores se están desvaneciendo». Laila cerró los ojos y escuchó, no con sus oídos, sino con su corazón. Sintió que un vacío, un agujero en la canción del bosque, no era una presencia malvada, sino una ausencia dolorosa. «Tengo que ir», dijo con una nueva determinación. Arion asintió. «No irá sola. Protegeremos este equilibrio juntos». Se adentraron en el bosque, y con cada paso, el mundo se volvía más silencioso y gris. Los dos se tomaron de la mano para no separarse. La vibrante vegetación dio paso a árboles y plantas de tonos apagados, como un cuadro al que le hubieran lavado los colores y solo estuviera en blanco y negro. El aire era pesado, inmóvil, y el único sonido eran sus propias pisadas sobre las hojas secas. Llegaron a una de las aldeas de la montaña. El silencio era total. La gente se movía como en un sueño, con los rostros vacíos de emoción. Un niño dejó caer un juguete de madera que golpeó el suelo sin hacer ruido. Kael gimió, agachando la cabeza, oprimido por la quietud antinatural. «No es odio», susurró Laila a Arion, tocando el tronco de un árbol descolorido. «Es soledad, una pena tan profunda que se ha olvidado de cómo sonar». Se concentró, buscando el origen de esa pena, y su mente fue atraída hacia el pico más alto y solitario de esa montaña. En la cima de la montaña, detrás de una cascada congelada, en un silencio cristalino y oscuro, yacía una criatura hecha de piedra y sombra. Esta se estaba acurrucando. No era un monstruo, sino un antiguo espíritu de la montaña, olvidado por el tiempo, que absorbía todo el sonido y el color en su inmensa soledad. Arion desenvainó su espada. Su brillo era la única luz en la penumbra. Pero Laila le hizo un gesto para que se detuviera.
Se acercó al espíritu, no con un arma, sino con un regalo. Proyectó desde su corazón el recuerdo del canto de un petirrojo, que era un pájaro. También el sabor de las bayas silvestres y el calor del sol en la piel. Espíritu, guardando silencio, se estremeció. Durante siglos no había sentido nada. El regalo de Laila fue como la primera gota de lluvia en una tierra muy seca. Una única lágrima de cristal que contenía todos los colores del arco iris rodó por su mejilla de piedra. Esta, al chocar contra el suelo, se hizo añicos, vibrando una sola y perfecta nota musical. Esa nota rompió el hechizo, el color y el sonido envolvieron al mundo en una oleada gloriosa. La cascada rugió de nuevo a la vida. Laila le prometió al espíritu que nunca más sería olvidado. La gente del valle le llevaría canciones e historias. La palabra del silencio no había sido una maldición, sino una llamada de auxilio, y Laila, el puente entre los dos mundos, había respondido y hecho su labor. La plaga del silencio. Laila visitaba a Búho, el sabio Búho, en el corazón del bosque susurrante. Sentados en una rama de gran roble, él les compartía historias antiguas. Su voz era un murmullo reconfortante. Pero de repente, su voz se apagó. Un silencio antinatural, denso y pesado como una manta, comenzó a caer sobre el claro, ahogando el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. Búho abrió el pico para hablar, pero ningún sonido escapó. El pánico brilló en sus ojos, que normalmente contenían la sabiduría de siglos. Laila observó con horror cómo los intrincados patrones de plumas se desvanecían, disolviéndose en un gris monótono y sin vida. La plaga del silencio lo estaba reclamando ante sus propios ojos. Kael llegó corriendo, deteniéndose bruscamente al borde del claro. Gimió, un sonido lastimero en la quietud opresiva. Se acercó y empujó suavemente al búho con el hocico, pero el búho no reaccionó. Era una estatua de plumas grises. El corazón de Laila se rompió. Su mentor, su guía, se había ido. El príncipe Arion la encontró allí, bajo el roble silencioso. Vio el búho gris y la desesperación en el rostro de Laila. «Lo enfrentaremos juntos, Laila», dijo suavemente, poniendo una mano en su hombro, pero sus palabras parecían lejanas. Laila se sentía completamente sola, una guardiana sin su propio faro. La plaga se extendía como una mancha de tinta. A medida que viajaban de regreso, vieron cómo el silencio devoraba el bosque. Los árboles se volvían cenicientos, las flores se marchitaban y el aire se sentía estancado y sin vida. No era solo la falta de sonido, era la ausencia de la esencia misma del bosque. Laila se dio cuenta de la terrible verdad. La plaga no solo silenciaba, sino que también borraba. Se alimentaba de la memoria, de la historia. Búho, el que guardaba las canciones más antiguas del bosque, había sido el primer objetivo. Este enemigo no mataba, hacía que nunca hubieras existido. Un miedo helado se apoderó, tremendo de ella. Desesperada, Laila intentó escuchar el corazón del bosque, pero su latido era débil, ahogada por el silencio invasor. Sin duda, y sin la sabiduría de Búho para guiarla,
Ella se sentía sorda, perdida y desolada. Tenía que aprender a escuchar de nuevo por sí misma. Un recuerdo brilla en su mente. Una historia que Bubu le contó sobre un sonido tan antiguo que existía antes que las mismas palabras. El eco de la primera aurora. Este se esconde en los lugares más profundos y silenciosos, había dicho. Era como una paradoja. Quizás la respuesta no era luchar contra el silencio, sino viajar a través de él. Con una resolución renovada, le explicó su plan a Arion. Debían viajar a la cuna del silencio, un lugar que se encontraba en el corazón del bosque, que siempre había estado en calma, un silencio de paz, no de vacío. Era su única esperanza, un viaje muy peligroso hacia el territorio de la misma plaga. Layla echó una última mirada hacia el gran roble, donde la figura gris de su amigo Bubu seguía posada. Una lágrima rodó por su mejilla, pero su expresión era firme. Ya no era solo un aprendiz, era la guardiana, enfrentándose a la oscuridad, sola. Aunque también iba Arion, armada con el eco de una historia de una frágil esperanza. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar para este par de amigos. El eco de la aurora. Layla, Arion y Kael dieron el primer paso en el bosque desvanecido. El aire era pesado y tranquilo, sin el murmullo de las hojas ni el canto de los pájaros. Cada pisada sobre la hojarasca gris sonaba como un grito en el silencio sofocante. Kael caminaba pegado a Layla, con las orejas agachadas y el pelaje erizado, desorientado por la ausencia de los amigos familiares del bosque. A medida que avanzaban, el bosque jugaba con sus mentes. Sombras y árboles que ya no estaban se cernían sobre ellos, y ecos fantasmales de risas y canciones flotaban en el aire. Arion sacó su espada, reaccionó a un movimiento que no existía. «Es solo el silencio, Arion», susurró Layla, su propia voz sonando extraña. «Está tratando de confundirnos, Layla. Es el mismo bosque». Después de caminar un buen rato, llegaron a un río, el cual antes fluía aguas cristalinas. Ahora era un helecho de piedras grises y secas. Al cruzarlo, Layla sintió un tirón en su mente, como si un recuerdo precioso intentara escapar. Se detuvo, cerró los ojos y se aferró a la imagen de Bubu contándole historias. «No me olvidarás», murmuró, una promesa para sí misma. Arion la observó con preocupación. Vio la lucha en su rostro y se le acercó. «No estás sola en esto, Layla», dijo. Su voz era firme, como una ancla en el vacío. Le ofreció su cantimplora. «Bebe un poco de agua, Layla. Debemos mantenernos más fuertes que nunca». El simple acto de bondad le devolvió el presente. El camino se dividió en 3 senderos idénticos, cada uno desapareciendo entre la niebla gris. La brújula de Arion giraba sin control. Estaban perdidos. Fue Kael quien rompió el punto muerto. Gracias a su olfato, olfateó cada camino y luego gimió suavemente, empujando con el hocico la mano de Layla hacia el sendero del medio. Confiando en su amigo, Layla asintió. «Es por aquí». El sendero que tomaron los llevó a un claro lleno de estatuas de animales del bosque. Había ciervos, zorros, ardillas,
Todos estaban congelados en una gris sin vida. Eran las víctimas de la plaga. Mientras pasaban, Layla creyó oír susurros, no de sonido, sino de sentimiento. Un coro de miedo, pérdida y anhelo. La pena y la desesperación la abrumaron demasiado. Se apoyó contra un árbol ceniciento. El peso de su deber era casi insoportable. Arión se paró frente a ella. Bufo confía en ti, Layla. Y yo también. Y Kael, eres más fuerte de lo que crees y imaginas. Tú puedes seguir adelante. Palabras la ayudaron a levantarse. Justo cuando estaban a punto de continuar, Kael ladró. Un sonido ahogado y ronco. Había encontrado algo al pie de una de las estatuas de piedra. Era una pequeña flor, de un azul brillante y desafiante, que crecía en la tierra gris. Era impresionante. Pero lo más impresionante era que era una nota de memoria que se negaba a ser borrada. La flor les dio una nueva fuerza. Siguieron adelante y pronto la niebla gris comenzó a disiparse totalmente. Frente a ellos había una cueva. Su entrada estaba cubierta por una cortina de enredaderas, muy silenciosas y plateadas. Este silencio se sentía diferente. No era vacío, sino lleno de expectación. Habían llegado a la cuna del silencio. Layla respiró hondo. El recuerdo de la flor azul ardía en su mente. Miró a Arión y a Kael, sus compañeros en este viaje casi imposible. Juntos apartaron las enredaderas plateadas y entraron en la oscuridad de la cueva, caminando desde el silencio del olvido hacia el silencio de la creación. El corazón roto del guardián. Dentro de la cueva no había oscuridad, sino una luz plateada y suave que emanaba de las paredes cristalinas. En el centro de la caverna se alzaba un árbol antiguo y colosal, con la corteza gris y petrificada. Sin embargo, de sus raíces nudosas pulsaba una débil y lastimera luz. Kael gimió, manteniéndose cerca de Layla, con el pelaje erizado por la energía doliente del lugar. A medida que se acercaban al árbol, una figura comenzó a formarse en su tronco. Era un anciano, traslúcido y brillante, con ojos llenos de una tristeza milenaria. «Han venido a olvidar, como todos los demás», resonó su voz, no en sus oídos, sino directamente en sus mentes. Era Morfeo, el primer guardián del bosque. «No hemos venido a olvidar, sino a recordar», dijo Layla con valentía. «El bosque se está muriendo». La forma de Morfeo parpadeó con ira. «El bosque me olvidó primero. Prometieron que nunca cortarían el árbol del corazón, que protegerían mi legado. Pero llegaron con sus hachas y su ambición y me rompieron el corazón». Imágenes arremolinadas lo rodearon, proyecciones de la memoria de Morfeo. El vibrante y antiguo bosque, la llegada de los primeros colonos, una promesa jamás hecha, y luego la traición, la tala de un gran árbol, no por el pueblo de Arión, sino por una tribu olvidada hace bastante tiempo. El dolor de ese recuerdo creó la plaga del silencio. «Esa no fue mi gente», dijo Arión, con la voz llena de conmoción. «Esa historia se perdió en el tiempo». Layla miró al guardián afligido. «Tu dolor es muy profundo.
Pero eso mismo ha envenenado todo el bosque, dijo suavemente. Pero el olvido no es la cura es el perdón. ¿Perdón? La voz de Morfeo era un susurro de incredulidad. Me dejaron solo con mi dolor. Layla negó con la cabeza. No estás solo. Ahora nosotros te recordamos. Sacó la pequeña flor azul que encontró en el bosque gris. Incluso en el silencio más profundo, la vida y la memoria encuentran la manera de florecer. Colocó suavemente la flor entre las raíces brillantes del árbol petrificado. Cuando sus pétalos tocaron la corteza, una onda de luz cálida y dorada se extendió hacia afuera. El pulso lastimero de las raíces comenzó a estabilizarse, volviéndose más fuerte y brillante. Morfeo observaba. Su forma traslúcida temblaba. Un recuerdo, una nueva promesa. Miró a Layla. Sus ojos antiguos viéndola no solo como una niña, sino como el nuevo corazón del bosque. Tú eres la canción que el bosque olvidó cómo cantar, Layla. Tú has sido la elegida. La luz dorada se intensificó, llenando la caverna. La corteza gris y petrificada del árbol del corazón comenzó a agrietarse, revelando una madera vibrante y viva debajo. El silencio en la cueva cambió. Ya no era opresivo, sino que estaba lleno del zumbido de la vida que despertaba. La forma de Morfeo comenzó a desvanecerse, no en la nada, sino en la propia luz. Sana mi corazón, Layla. Haz que el bosque vuelva a cantar de nuevo. La luz amainó el árbol, y este sirvió ante ellos, ya no de piedra, sino vivo y palpitante de gran energía verde. La plaga del silencio se había roto en su origen. Ahora Layla sabía lo que tenía que hacer. No solo tenía que sanar un corazón roto, sino que tenía que enseñarle a todo un bosque a volver a cantar de nuevo. El eco de la aurora. Al salir de la cueva, Layla, Arion y Kael parpadearon ante un mundo que apenas despertaba. El gris opresivo del bosque se retiraba como una marea, dejando tras de sí parches de un verde tímido. El silencio ya no era un peso, sino un lienzo en blanco, esperando la primera pincelada de sonido. Un suave murmullo, el primer susurro del viento, entre las hojas renacidas, los envolvió. La plaga se ha roto, susurró a Arion con asombro. Pero el bosque todavía está callado. Layla asintió, su corazón resonando con el del árbol recién sanado. Morfeo me pidió que hiciera cantar al bosque de nuevo, dijo, su voz clara y decidida. Creo que ahora sé cómo. La canción no está perdida, solo estaba dormida, y yo soy su despertador. Layla cerró los ojos y respiró hondo. No solo aire, sino la esencia misma del bosque. Dejó que el ritmo del árbol del corazón fluyera a través de ella y comenzó a tararear. Era una melodía simple, sin palabras, nacido de la compasión y la esperanza. La melodía se extendió desde ella, no como un sonido, sino como una onda de color y vida. Donde quiera que la melodía del aire tocaba, el bosque respondía. Los capullos se abrían en flores de colores vibrantes. La hierba crecía de forma exuberante y verde. Y los arroyos, antes silenciosos,
comenzaban a balbucear y a cantar. Los animales salían de sus escondites, no con miedo, sino con curiosidad, sus voces uniéndose al creciente coro. Viajaron durante días, no como exploradores en una tierra hostil, sino como parte de una gran restauración. Layla cantaba, y el bosque sonaba a su alrededor. Arion lo observaba, no solo con admiración, sino con un profundo respeto. Ya no veía a una niña perdida, sino a la guardiana del bosque, una fuerza de la naturaleza por derecho propio. Finalmente, llegaron a los límites del reino de Arion. La gente del pueblo salió a recibirlos. Sus rostros estaban llenos de incredulidad y alegría. El aire, que durante tanto tiempo había sido mortalmente silencioso, ahora vibraba con el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. El bosque vivía de nuevo, y su alegría se contagiaba a todas las personas del pueblo. Se celebró una gran fiesta. Layla fue aclamada como una heroína. La cantante del bosque la llamaron. Pero en medio de la celebración, sintió un tirón en su corazón, un llamado del bosque. Sabía que su viaje con Arion había terminado, pero su viaje con el bosque apenas estaba a punto de comenzar. Esa noche, encontró a Arion mirando el bosque desde un alto balcón. Esa noche, encontró a Arion mirando el bosque desde un balcón muy alto. «No puedes quedarte, ¿verdad?», preguntó Arion. Su voz era suave. Layla negó con la cabeza. «Soy parte de él, ahora, como él es parte de mí. Mi canción debe permanecer aquí para mantenerlo fuerte». Arion asintió, con una tristeza comprensiva en sus ojos. «Entonces, esta no es una despedida, sino una nueva promesa. Mi pueblo y yo protegeremos este bosque y a su guardiana también. Siempre te recordaremos, Layla». Layla le entregó una pequeña flauta de madera tallada. «Para que nunca olvides tu propia canción», le dijo. A la mañana siguiente, Layla y Kael regresaron al corazón del bosque, no como una niña perdida, sino como su guardiana y su canción. El bosque ya no estaba en silencio, estaba vivo, lleno de una melodía interminable de crecimiento, vida y memoria. Un eco eterno de la niña que le enseñó a cantar de nuevo. La canción de renacer. Al salir de la cueva, el mundo había cambiado. El gris silencio había sido reemplazado por una explosión de color y sonido. Los árboles se erguían altos con hojas de verde esmeralda. Las flores estallaban en tonos de rubí y zafiro. Y el aire vibraba con el zumbido de los insectos y el gorjeo de los pájaros. Pero el sonido no era una melodía, era un caos ensordecedor. Kael gimoteó, cubriéndose las orejas con las patas, abrumado por el repetido estruendo. «El bosque ha despertado», dijo Arion, alzando la voz por encima del estruendo. Pero ha olvidado su armonía. Los pájaros cantaban unos sobre otros. Las ranas croaban en un ritmo frenético, y hasta el susurro de las hojas parecía un grito discordante. El bosque estaba vivo, pero no estaba en paz, estaba gritando. Layla recordó las últimas palabras de Morfeo. «Haz que el bosque cante de nuevo». No se trataba solo de devolver el sonido, sino la canción, la melodía que unía a todas las criaturas vivientes. Cerró los ojos, tratando de ignorar el caos
Se concentró, buscando un ritmo, una melodía oculta bajo el estruendo. Poco a poco, a través de la cacofonía, comenzó a escuchar voces individuales. El golpeteo constante de un pájaro carpintero en un roble. El suave susurro de las hojas de un abedul plateado. El murmullo rítmico de un arroyo cercano. Cada uno tenía su propio sonido, su propia parte en la canción olvidada. Hay que empezar por algún sitio, se dijo. Se acercó al arroyo que fluía rápidamente y se arrodilló junto a su orilla. Escuchó su murmullo y comenzó a tararear una melodía simple y suave que seguía el ritmo del agua que corría sobre las piedras. Al principio, su voz era solo una gota en un océano de ruido. Pero entonces, algo maravilloso sucedió. Una pequeña rana verde, sentada en un nenúfar, dejó de croar frenéticamente. Inclinó su cabeza y luego soltó un único y claro croak. No en discordia, sino en perfecta armonía con la melodía de Laila y el arroyo. Fue la primera nota de la nueva canción del bosque. Animada, Laila se levantó y caminó hacia el roble donde el pájaro carpintero trabajaba. Escuchó su golpeteo y tejió una nueva melodía a su alrededor, una que completaba el ritmo de la persecución. El pájaro se detuvo, la miró y luego reanudó su golpeteo, pero ahora estaba en compás. La canción estaba creciendo. Arion observaba con asombro. Laila se movía por el bosque como una directora de orquesta. No silenciaba las voces de la naturaleza, sino que las escuchaba y las unía. Tejió el susurro de las hojas con el zumbido de las abejas, el canto de los grillos con el ulular de un búho lejano, hasta que el caos se transformó en una sinfonía magnífica. El estruendo había desaparecido. En su lugar estaba la verdadera canción del bosque. Una melodía a la vez antigua y nueva. Era una canción de alegría y armonía, donde cada voz tenía su lugar y contribuía a la belleza del todo. Los animales estaban tranquilos, los árboles parecían más altos y el mismo aire se sentía en paz. Laila, Arion y Kyle estaban juntos, escuchando la hermosa música. Laila sabía que su trabajo no había terminado. Le había enseñado al bosque a cantar de nuevo, pero ahora debía asegurarse de que su canción nunca más fuera olvidada. Ya no era solo una niña que amaba el bosque, era Laila, la guardiana de la canción del bosque. Arion se volvió hacia ella con una mirada de profundo respeto. Has hecho más que devolverle la voz, Laila. Le has devuelto el alma. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que no la vuelva a perder?, preguntó ella. Su voz apenas un susurro. La armonía es frágil. Arion asintió solemnemente. La canción necesita un ancla, un lugar donde pueda vivir para siempre. Debemos llevar esta melodía al verdadero corazón del bosque, para que su latido y la canción se vuelvan uno, Laila. Kima, aventura de Laila. ¿El verdadero corazón?, preguntó Laila. Arion asintió. Sí, sígueme. La propia canción nos guiará. Y así fue. Mientras caminaban, las melodías y de los pájaros y el susurro de las hojas parecían que era un camino ante ellos, una senda invisible del sonido que los conducía cada vez más profundo en el bosque. Finalmente, llegaron a un antiguo claro. En el centro se alzaba un árbol colosal, más viejo que las montañas, con una corteza que brillaba con una luz plateada y suave.
Sus ramas se extendían hacia el cielo como brazos acogedores. Un profundo y lento latido parecía emanar de él, un ritmo que había estado ausente de la canción. El corazón del bosque susurró a Arion al verlo. Layla supo lo que tenía que hacer. Se acercó al árbol y posó sus manos sobre la corteza luminosa. Cerró los ojos y no tarareó una sola melodía, sino que se convirtió en un conducto para toda la sinfonía del bosque. Vertió la canción del arroyo, el ritmo del pájaro carpintero y el zumbido de las abejas en el árbol silencioso. Rebol respondió. El lento latido se hizo más fuerte, uniéndose a la sinfonía en perfecta armonía. La luz plateada de su corteza pulsó hacia afuera. Una ola de paz y melodía recorrió cada rama del bosque. La canción del renacer ahora estaba anclada, unida para siempre al latido del corazón del bosque. Arion se volvió hacia Layla, con una emoción que le ahogaba la voz. «Has salvado mi hogar, mi reino, todo. Por favor, vuelve conmigo al castillo. Serás honrada como la heroína que eres». Layla sonrió, una sonrisa tan serena como el bosque que la rodeaba. «Mi lugar está aquí, Arion», dijo, acariciando la corteza del gran árbol. «Alguien debe quedarse para escuchar la canción del bosque». Con un entendimiento mutuo y la promesa de una amistad eterna, se despidieron Layla y Orion. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y púrpura, Layla se sintió al pie del corazón del bosque, con Kael acurrucada a su lado. Ya no era solo una niña que amaba el bosque, era Layla, la gran guardiana de la canción, y su alma, como la del bosque, que cantaba en perfecta y eterna armonía para siempre.